Bienvenidos a Desde el Ático. El día de hoy vamos a hablar acerca de la historia de las pandemias. Así pues, la idea principal de esto es poner a conocimiento que la humanidad ha sido azotada en varias oportunidades por muertes a través de pandemias que han cobrado la vida o que han causado en un momento determinado convulsión en la historia. Así comenzamos con la revisión. Primero podemos hablar acerca de la peste antonina. La peste antonina, más o menos producida entre los años 165 y 185 después de Cristo, o también conocido como la plaga de Galeano, porque fue este famoso médico quien la describió como una pandemia de viruela o sarampión que afectó al Imperio Romano. Fue llevada por las tropas que regresaban de las campañas en Cercano Oriente, y esta epidemia pudo haber causado la muerte inclusive del emperador romano Lucio Vero, aproximadamente en el año 169. La estimación que podemos indicar de muertes en aquel entonces fueron de 5 millones de personas, constituyéndose como algo que afectó en cuanto a la demografía del Imperio Romano. Así también podemos referirnos a la plaga de Justiniano, el cual es una epidemia que afectó al Imperio Romano de Oriente, más conocido como el Imperio Bizantino, incluyendo a su capital Constantinopla. Esto aproximadamente en el año 541 al año 544. Se estima que aproximadamente la población perdió entre 25 y 50 millones de personas, es decir, entre el 25 al 29% de la población estimada en el siglo VI. También hay que considerar que esta es una de las plagas más grandes en la historia. Inclusive se supone que la causa de la plaga vendría a ser la peste bubónica, y también se indica que esto fue relacionado con las infecciones que más adelante tendríamos en la época medieval. Esta pandemia se refiere principalmente al nombre, o acoge el nombre de Justiniano I, quien regía en ese entonces a Bizancio. Básicamente este periodo se lo asocia mucho, o es comparado más bien con el de la muerte negra. De la misma forma, en recientes estudios se pudo indicar que la cepa pudo haberse producido en China. Prosiguiendo con esto, podemos hablar acerca de la epidemia de viruela japonesa entre los años 735 y 738, en donde se desarrolló en el contexto de intercambios crecientes que tenía Japón y todo el continente asiático, y esto provocó varias pandemias. En realidad se da después de que un pescador japonés la contrajera en Corea. La enfermedad se propaga rápidamente y termina afectando a la mayor parte de la población de Japón, donde se considera que falleció 1/3 de la misma. En otras palabras, aproximadamente 1 millón de personas. Prosiguiendo en el tema cronológico, podemos hablar de la peste negra, o la muerte negra, como usted desee llamarlo, que en su punto más alto se dio entre 1347 hasta el año de 1354, en donde finalizaría aproximadamente su impacto. Inclusive podemos decir en números que arrasó con 200 millones de personas, si es que hacemos la estimación frente a lo que correspondería en la población actual. Solamente en Europa cobró la vida de 25 millones de personas. Y el origen se ha explicado en muchas oportunidades con el brote causado por la variante de la bacteria Yersinia pestis.
Es decir, en este sentido, esta epidemia, esta enfermedad, corresponde, o más bien no tendría que ver con un agente patógeno. Hay consecuencias terriblemente descritas en el tema social, en el tema cultural, una de las situaciones que más asoló al mundo. Refiriéndonos a lo que manifestábamos a breves instantes, que esta peste mató a 200 millones de personas, equivaldría a 1/3 de la población mundial de ese entonces. Entonces podemos ver que es un brote que dejó marcas imborrables en la historia de la humanidad. 200 millones de personas, un tercio de la población de ese entonces, es un número, una cantidad totalmente significativa, y por eso fue una de las situaciones más recordadas como peste, como enfermedad en todos los tiempos. En la misma relación tendríamos que ubicarnos en el año 1520, en donde los conquistadores españoles en sus campañas en América introducen la viruela. Estas campañas lo que hicieron es acrecentar la muerte en la población de las Américas, que no tenía contacto con la misma, dejando un saldo de aproximadamente 56 millones de muertos, situación que mermaría a los pueblos originarios de las Américas en cuanto a su población. Para avanzar tendríamos que también referirnos a la peste bubónica, presentado en San Cristóbal de la Laguna, allá por los años 1582 a 1583, la Gran Plaga de Milán entre el año 1629 a 1631, la Gran Plaga de Sevilla en 1647, la Gran Plaga de Londres en los años 1665 a 1666, la Gran Plaga de Viena en 1679, la Gran Peste Báltica entre los años de 1708 a 1712, la Gran Peste de Marsella en 1720, la Gran Plaga de 1738 y la Peste de Carajea entre los años 1813 a 1814, que son los últimos brotes importantes de la peste bubónica en Europa. Y nos adelantamos al periodo entre el año 1817 a 1923. Al encontrarse la humanidad con una falta de agua potable y sistemas de desagüe, se generó el brote de cólera, que ya fue incontrolable en varias regiones del mundo. El periodo o el proceso de cólera, por ejemplo, trajo en sí investigaciones importantes de cómo tratar la enfermedad. Incluso estas investigaciones siguen hasta la fecha presentes, y se conoce que falleció a nivel mundial 1 millón de personas. Pasaría el tiempo y nos tenemos que remitir al año de 1855, en donde existe la tercera peste o el tercer brote de peste bubónica que se dio en Asia Oriental. Específicamente se provocó en China en el año de 1855, como lo decíamos. La enfermedad pasó localizada en el suroeste de China durante varios años, matando aproximadamente 80,000 personas ese año. El flujo de agua cercano a la ciudad de Hong Kong hizo que la enfermedad se propagara de manera rápida y matara a 2.400 personas en 2 meses. Al final de todo este proceso se propagó de una forma drástica justamente los contagios, y originaría que aproximadamente 12 millones de personas perdieran la vida. Y continuando, no podemos dejarnos de referir en el año 1800 a la fiebre amarilla, que fue surgida en África y fue llevada a América
por el comercio de esclavos. Esta enfermedad surge luego de la picadura de un mosquito infectado con la misma y produjo cientos de miles de fallecimientos. Se calcula que entre 100.000 y 250.000 muertes para aquel entonces. Avanzando en el tiempo, no podemos dejar de manifestar la gripe española ocurrida entre los años de 1918 a 1920. Ya estamos en pleno siglo XX, en donde los soldados que pelearon en la Primera Guerra Mundial, encontrándose enfermos, regresan a sus casas luego de todos los combates brutales en trincheras, y se da un resultado abrupto con una cantidad de muertos de 50 millones y un aproximado de 500 millones de infectados, lo cual es un número bastante alto tomando en consideración que nos encontramos ya en pleno siglo XX. La gripe rusa en los años 1889 a 1890 no podemos dejarla de mencionar, en donde se encuentran en las aves, y según algunos investigadores médicos surgió por primera vez en Rusia a finales del siglo XIX. Si bien otros especialistas sostienen que no hay evidencia suficiente para este tipo de virus, la pandemia causó cerca de 1 millón de muertes. Ya en pleno siglo XX no podemos dejar de mencionar la gripe asiática y la gripe de Hong Kong. La gripe asiática, producida particularmente entre 1957 a 1958, que se originó por la mutación en patos salvajes que se combinó con una cepa humana preexistente, provocando el fallecimiento de entre 1.1 millones de personas. Y de la misma forma la gripe de Hong Kong entre los años 1968 y 1970, en donde se dan como registros aproximadamente 1 millón de personas afectadas con esta plaga. Ya acercándonos a finales del siglo XX y principios del XXI, no podemos dejar de indicar los resultados de las afecciones de las pandemias a nivel mundial, y que no necesitan tanta explicación. Por ejemplo, el VIH-Sida, que se sabe que comenzó, o cuyos primeros indicios de pacientes infectados corresponden al año 1981 hasta la actualidad, en donde se estima que 38 millones de personas están afectadas con este virus, y se tiene hasta la fecha entre 25 y 35 millones de muertes. Es en África donde se encuentra el foco de la infección. También no podemos dejar de hablar del síndrome respiratorio agudo severo SARS entre los años 2002 a 2003, de la misma familia que el coronavirus. Es una enfermedad que surgió en China por problemas respiratorios y neumonía. Inclusive la mortalidad fue bastante alta, tomando en consideración el inicio del siglo XX. Estamos hablando de aproximadamente 770 personas. La gripe porcina, que fue, me parece, la última epidemia importante que afectó a la humanidad, devenida del virus H1N1, surgió luego de una combinación entre diferentes cepas de el mismo virus y mató aproximadamente 200.000 personas, mientras se estima que el 20% de la población mundial estuvo infectada. Pasando dentro del mismo siglo a algo más reciente, podemos hablar del ébola. El ébola, como fiebre hemorrágica viral, afecta no solamente a los seres humanos y a otros primates.
De hecho, el año 2014 fue el brote más generalizado de la enfermedad en la historia. Los primeros casos se generaron en Guinea y allí se propagó a Liberia, a Sierra Leona, provocando efectos terribles. Inclusive podemos hablar en datos que son 11.300 personas las que han sido afectadas hasta la presente fecha. Y finalmente tenemos que referirnos con tristeza al coronavirus COVID-19 que está afectando a toda la humanidad, que hasta fecha actual en donde estoy haciendo este video son 7.000 personas las que han fallecido en el mundo, alcanzando cerca el resultado que tuvo el ébola de 11.300 personas, superando ya el SARS que tuvo 770 personas, muy lejos de la gripe porcina que tuvo 200.000 personas, cobró la vida de 200.000 personas. En otros temas relativos a esta, se han dado muchas instrucciones por parte de la Organización Mundial de la Salud, que incluso la declaró como una pandemia a nivel local, y para lo cual las instrucciones respecto a evitar que se propague la enfermedad tiene que ver más con el aislamiento voluntario, situación que están pasando en varios lugares del mundo y que debe ser tomado con la responsabilidad del caso. Hasta aquí el resumen, no sin antes dejar un mensaje claro. Los procesos que hemos revisado rápidamente sobre estas pandemias a nivel global tienen su asidero en situaciones que se han devenido y que han atacado al ser humano y que han producido pérdidas irreparables como son la vida de los mismos. El mensaje es claro: evitar el contactarse con otras personas, tener el aislamiento. Si se presentan síntomas, intentar buscar ayuda médica en la medida de las posibilidades. Aislar a personas adultas mayores, aislar a los niños. Tomar en consideración las medidas que en cada uno de sus países se estén dando por parte de los gobiernos centrales. Esto ya no es un tema de ideología política. Estamos hablando, cada vez que se refiere a temas de pandemias, de la preservación del ser humano, a poder evitar su contagio, a tener cuidado del mismo. Siempre el ser humano lo que propende es a mejorar o vivir en condiciones óptimas. No entraremos tampoco en quizás las consecuencias letales que están arrojándose alrededor del sistema, la especulación y otros temas que no vienen al caso para este video. Pero la intención siempre será: escuche los consejos que le den las autoridades de su país, aíslese, cuídese. Existen muchos mecanismos. Estudie más. No se guíe por lo que alguna persona le ha escrito, le ha comentado, le ha dicho por cualquier tipo de canal de información, sino estudie y no se deje engañar. Y repito, haga caso a las autoridades de su país. Hasta aquí nuestro resumen. Esperamos volvernos a contactar pronto. Si les gustó el video, suscríbase al canal, denle un like, active la campana para poder obtener más videos en cuanto los carguemos. Esperamos encontrarnos pronto. Un abrazo. Gracias por acompañarnos. Volveremos con más cultura desde el ático. Si deseas contactarte con nosotros, darnos tu comentario o sugerirnos algún tema, te dejamos nuestro correo electrónico y cuenta de Twitter en la descripción del video. Hasta pronto.